agradecerles su presencia en esta sala de juntas de la presidencia del Instituto Belisario Domínguez y querer dar a conocer el contenido de sendas cartas que envié a los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PT y del Partido Verde Ecologista, para expresarles que reconocemos un escenario favorable para dictaminar de manera pronta las iniciativas que se encuentran presentadas sobre reforma constitucional en materia de seguridad pública. Hay un buen ambiente, hay voluntad, y yo los emplazo a que en un periodo de 30 días podamos alcanzar un dictamen sobre esta materia, porque después del dictamen tendrá que venir reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo que la sociedad está esperando es una reforma aplicable, no una reforma constitucional que tenga como consecuencia las reformas a las leyes secundarias en un periodo indefinido, o que sea el periodo ordinario de sesiones de las cámaras aquel en el cual se alcance la reforma constitucional correspondiente y las reformas a las leyes secundarias respectivas, que de manera muy concreta la principal es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Decir que celebramos la posición del secretario de Gobernación en el sentido de flexibilizar la posición de la iniciativa del titular del Ejecutivo, cuando habla pues, de manera, creo yo que lo que yo reconozco es la voluntad, decir que podrá haber excepciones y que se podrá modificar la iniciativa del titular del Ejecutivo. No puede haber una reforma constitucional en la que se diga desaparecen todas las municipales menos Ciudad Juárez y menos 5 más. No, son reglas generales las que se establezcan. Nosotros propusimos los criterios de población y de estado de fuerza, pues es un planteamiento. Todos sí reconocemos que lo que resulte tiene que ser producto de un consenso, y por eso nosotros celebramos la voluntad que expresó el secretario de Gobernación para flexibilizar. Es lo que les queríamos comentar esta mañana. El señor Rospite, si nos quiere agregar sobre este tema, o contestar preguntas. ¿Cómo recibieron esa carta? Nosotros la presentamos. No, ayer. Yo como coordinador parlamentario del PRD, dirijo cartas a los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PT y del Partido Verde Ecologista. Hoy residen en el cauce del parlamentario en el Senado, la presentada por el Ejecutivo, la presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y la presentada por el Grupo Parlamentario del PRD. Y ayer el PT presentó la propia. Entonces ya hay insumos. Ahora celebramos la voluntad, celebramos el ambiente, y por eso emplazo a que en 30 días pueda haber un dictamen en esta materia, y que en lo que resta del periodo, haya las reformas correspondientes a las leyes secundarias y a la Ley General sobre la materia de seguridad pública. ¿Se pueden hacer así tan rápido en fast track las leyes secundarias? Bueno, no es fast track. Yo creo que todos ya tenemos la construcción de nuestras propuestas. No es fast track, 30 días no es fast track. No, pero básicamente... La secundaria tenemos 2 meses. La secundaria. Señor, Acción Nacional dice que su prioridad para el periodo es anticorrupción, no el sistema de seguridad. Entonces, ¿cómo conciliar estas posturas? Bueno, yo creo que son cosas diferentes. Sin duda, el Sistema Nacional Anticorrupción es una especie de universo que tendrá que influir en todas las visiones
del sistema legal mexicano y de la vida pública mexicana, ¿sí? O sea, pero no, si nosotros hacemos que primero camine una ley que no va a ser nada fácil resolverla, la Ley General de Combate a la Corrupción y las demás reformas derivadas de la reforma constitucional de combate a la corrupción. Este periodo es el periodo para resolverla, sí, pero este periodo también es el periodo para resolver la reforma constitucional en materia de seguridad pública y la ley general y las leyes secundarias correspondientes. El PAN, cada grupo tiene su estrategia. Yo no me voy a pronunciar por esa circunstancia, pero son dos temas importantes, uno como otro. La ley general de combate a la corrupción no va a ser policías eficaces, ¿no? Ahora, senador, permíteme, senador, pero una tiene que ir adelante, ¿no? En el proceso las dos deben ir caminar en su propia ruta. Yo en este momento emplazo nuevamente a los grupos parlamentarios de las fuerzas políticas del Senado a que en 30 días tengamos el dictamen sobre reforma constitucional en materia de seguridad pública y en los 2 meses siguientes del periodo la reforma a la ley general y a las leyes secundarias. La respuesta a su carta sería ya poner en calendario, cuándo empieza el trabajo. La respuesta a mi carta espero que provenga de ellos, no la tengo. Yo espero que me acepten el hecho de que en un mes, ¿sí? En un mes tengamos ese dictamen. Pero ahora, senador... Sobre ese tema, perdón. Es que vamos al lado de Andreita, o sea... Si no, A ver, ándale, Es caballeroso. Ándale. Nuestro secretario de Gobernación ayer dijo, si bien que están abiertos al diálogo, pero él le dio una interpretación muy especial a los planteamientos de las iniciativas que están ya, que son una de ustedes. Él dice que está de acuerdo en que solo sea la excepción aquellos municipios en que sí en que puedan operar. Para él la constante es que en la mayoría lo que opere sea la policía estatal. A ver, nada más les pongo, las leyes son disposiciones generales, no disposiciones particulares. En una reforma constitucional no se puede establecer que desaparecen todas las policías municipales a excepción de 5 o 10. No, por eso lo que planteamos es una reforma al sistema policial y que tiene que haber un órgano que para nosotros es la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que es el que establece los estándares policiales a nivel federal, estatal y municipal, establece las estrategias, establece las competencias, establece las formas de subrogación en el desempeño de la función de seguridad pública en ámbitos territoriales completos, como puede ser en municipios o en territorios estatales. Establece todo una nueva política criminal. Yo creo que esa parte, por eso yo celebro que el secretario de Gobernación admita la flexibilidad para poder discutir la propuesta del Ejecutivo y la admita a partir de que hay otras propuestas, porque de lo contrario, como lo dijimos, si la posición del gobierno y de la bancada del PRI es la rigidez para que solo se admite en sus términos la del Ejecutivo, por lo menos el PRD no va a transitar así. Y si el PAN se sostiene, no habrá reforma constitucional en los términos que propone el Ejecutivo. Pero recibimos bien esa posición inicial del secretario de Gobernación de decir, a ver, podemos admitir excepciones, sí, nada más que él, que es abogado, no es jurista, tiene experiencia parlamentaria y es el responsable político de México, sabe que las leyes son generales, no puede haber, desaparecen todas, menos la de mi pueblo, ¿no? Ahora, senador, ¿quiere responder algo? Solamente para puntualizar el la declaración que hace ayer el secretario de Gobernación se acerca en cierto sentido al planteamiento que nosotros hicimos en la semana. Cuando nosotros presentamos la iniciativa, dejamos muy claro que será para aquellos municipios que tienen menos de 20,000 habitantes. En ese sentido son el 63% de los municipios, es decir, bajo ese principio general, la propia declaración de él se acerca en una gran medida a la que nosotros presentamos
al principio de la semana, y por eso consideramos que hay una importante posibilidad de construir una dictaminación compartida. ¿No se verá entonces en este asunto de la flexibilización el tirar 32 policías estatales? No es eso entonces, no se llegará a eso. Y esa sería una. Y luego la otra también, ayer el secretario de Gobernación se pronunció por no al protocolo para los candidatos y todo esto. Pero entonces la bicameral sí podría vigilarlos. No, siento decirles que bueno, Pero el secretario... el documento que está firmado también con ustedes. Sí, como dirá el Chavo del 8. No, sí. Sí, a veces los explico claramente. Miren, el tema de la flexibilización, bueno, es un avance, pero nosotros fijamos nuestra posición porque no admitiremos excepciones, porque es imposible, pues, o sea, simplemente ninguna técnica legislativa, y más en materia constitucional, permite que se diga desaparecen todas las municipales, se quedan 32 estatales, pero también 5, 10, 15, señalar, no, hay reglas generales, y para que establezca reglas generales, vean nada más, solamente puede haber organizaciones policiales o policías en estados o en municipios en donde estén certificadas las mismas, donde cumplan los estándares policiales. Esa es la reforma al sistema policial. Esa es, que la determinación para existir o no una policía corresponda a un órgano autónomo, independiente, con personalidad jurídica, con patrimonio propio. Y no, vean ustedes, denme una checadita a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y van a encontrar que tiene una visión política. Sus órganos, los órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son políticos. Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? El presidente de la República, el secretario de Gobernación, los gobernadores, los plataforma legislativa, plataforma de procuración legislativa, plataforma no sé qué, plataforma... Tiene una visión esa de órgano político y de esas bájalas a los estados. Los estados tienen su ley general, su ley estatal de seguridad pública, donde tienen órganos, o sea, reproducen ese esquema. Eso no es un sistema eficaz policial. La otra es el combate a la corrupción. Sí, ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero hay que establecer mecanismos en la propia ley para asuntos de corrupción, de penetración del crimen organizado, el reconocer las debilidades. Yo debo decirles que en la reunión que tuve en la CONAGO, cuando estuve en la comida, pues los gobernadores han convertido a la CONAGO en un club de amigos de las alabanzas mutuas. Yo me quedé sorprendido como gobernadores que tienen estados encendidos, en llamas, dieron una parte del estado que guarda la seguridad o inseguridad pública, pero con mucho beneplácito. Con mucho beneplácito. No voy a decir quién es para no revelar, pero la verdad es habla un gobernador, dice cosas de estado y es felicitado por todos. ¿Sí? Es un club de amigos de las alabanzas mutuas. Así de sencillo. Solamente es una visión también del control. Cuando eliminen al municipio como institución de la arquitectura constitucional en México, de las funciones de seguridad pública, ¿saben qué puede ser el municipio en lo sucesivo? Delegaciones de los gobernadores. Delegaciones de los gobernadores. O sea, no se puede atentar contra el municipio libre. Mira, hay que reconocer que hay una realidad, que es el tema de la inseguridad. Hay que resolverlo. Los municipios débiles económicamente son porque no tienen prerrogativas estatales ni federales. Hay la recaudación de impuestos es centralizada hacia arriba. Todo lo que no recauda la federación, lo recaudan los estados. Y todo lo que no recaudan los estados, lo recaudan los municipios. Y los municipios están destinados en ese esquema
de coordinación fiscal a no tener recursos nunca. Por eso dices tú, el responsable es el municipio que no tiene recursos. Oye, ¿por qué no tiene recursos? Porque ¿quién no se los da? Porque ni tienen la posibilidad de recaudarlos, ¿sí? Y no tienen, no los tienen para este fin. Entonces, reconocemos que hay una realidad. Municipios con pocos recursos no tienen capacidad de tener una policía profesionalizada. Por eso establecimos un criterio poblacional de 20,000 habitantes y ahí es donde se van el 63% de municipios, que representan que son zonas despobladas, que son zonas donde hay plantíos, hay laboratorios, donde el crimen organizado tiene un control y solo representa el 10% de la población. Después, los municipios de más de 20,000 habitantes que tampoco tengan capacidad de establecer una policía de al menos 100 integrantes, profesionalizada, con inteligencia, con estrategia, con capacidad de fuego, tampoco deben tener policía. Policía que se encargue de seguridad pública. ¿Y ahí ¿Sí? dependen del estatal, perdón? No, ahí dependerían de los órganos encargados de dotar de seguridad pública, que es el Estado y la Federación. A ver, ¿qué es la seguridad pública? Se toma del texto constitucional, que lo reproduce a la Ley General de Seguridad Pública, que dice, es la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, amén que de la sanción a las infracciones administrativas. Ese es. ¿Quién se encarga de dotar de seguridad pública a la sociedad? Que es una obligación estatal. ¿Quién? La Federación, los estados y los municipios. ¿Qué quiere la iniciativa del presidente Peña? Quitarle a los municipios la función de seguridad pública. ¿Me explico? ¿Nosotros qué decimos? A ver, reconocemos que hay una debilidad enorme en muchos municipios. Ah, pero pongamos reglas. Reglas. 20,000 habitantes y estado de fuerza. Más de 20,000 habitantes tienen que tener estado de fuerza. ¿Y quién tiene que certificar eso? Un órgano, que es la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Por eso nuestra propuesta debe ser vista como un rediseño al sistema policial. La del PAN también lo es. Por eso tenemos objetivos comunes, planteamientos parecidos pero objetivos comunes. La de Peña no es régimen al sistema, no es rediseño al sistema policial, es eliminar las policías municipales. ¿Y hay algún punto de la iniciativa del presidente que se puede retomar? Bueno, mira, a ver, yo no quiero fijar una posición rígida, porque si fijas una posición rígida, pues te alejas del acuerdo, ¿sí? Yo creo que hay el ambiente para que en 30 días podamos sacar un dictamen. Órale. La gente ya está cansada, y además, repito, cuando alguien nos dice que ya pónganse de acuerdo los legisladores. Ayer se lo dijo el secretario de Gobernación. ¿A quién? ¿Al Senado? Bueno, yo me contestó porque yo he dicho que el responsable de que se haya abandonado el proceso legislativo de la iniciativa del presidente Peña es el gobierno federal y sus bancadas. Es como los gobernadores nos vienen a decir que nos pongamos de acuerdo, y yo se los dije en la comida, que si ellos no son los que determinan si un proceso legislativo y una ley en sus congresos locales avanza o no, ellos son. A nivel federal, ¿quién es? Es el gobierno federal a través de sus ligas que tiene con sus cámaras, que es Secretaría de Gobernación y Consejería Jurídica. ¿Así es? ¿O no es así, digan ustedes? Así es. Entonces, Para ustedes ya es suficientemente discutido el tema. no, porque hay 3 propuestas, hay 4 propuestas. Pero en general ya es suficientemente Sí, discutido el tema. ya es hora de sentarnos a acordar. Lo tenemos bien comprendido. Cuando no está bien discutido es que no está digerido. Bueno, lleva un año, además de todo. 1 año y 2 meses. ¿Sí me explicó? Ya está digerido y la gente no encuentra una reacción. Lo que se hizo el 1 de diciembre fue una reacción a los hechos de Iguala. Fue eso. Y retomarlo fue una reacción a Temisco. ¿Sí me explicó? Claro. Pero te desviases mucho, o sea, no me contestaste si este híbrido que pudiera salir de 3 iniciativas va a quedar las 32 policías estatales. ¿Así se va a formar? ¿O no se va a formar? Tiene que seguir habiendo 32 policías estatales y tiene que haber policías municipales donde el municipio pueda generar una organización policial profesional, con estrategia, con recursos, con certificación,
con servicios, con prestaciones, prestaciones sociales, porque le reclamamos a los policías cosas, pero no les otorgamos ninguna estabilidad. ¿Y hay los recursos para implementar ese sistema? ¿Cuánto costaría? Mucho dinero. La iniciativa que ustedes están El mismo. El solo hecho, por ejemplo, las policías estatales ganan aproximadamente 9,000 pesos. En el DF hay policías que ganan hasta 30,000 pesos, que eso de manera muy destacada. En Monterrey y la estatal es costosísimo, es 550,000 pesos por integrante. ¿Sí? Para que tú tengas 32 policías tienen que estar homologadas, con rangos del lugar donde viven, de la zona económica, de esto, del otro. ¿Sí? ¿Saben cuánto cuesta solamente la homologación salarial viendo en policías estatales únicas? 18,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto es el tiempo para implementar esto? 10 años. 4 a 6 años. 4 a mínimo. Es decir, todavía los gobiernos, los gobernantes en los municipios, en los estados y en la federación serían otros. Pero es la propuesta de Peña. La propuesta de Peña. Estoy dando elementos de riesgo de la propuesta de Peña. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y en la que ustedes tienen un cálculo de cuánto costaría el capacitar a las policías municipales y darles salarios dignos? Muchos recursos. No tengo la idea, pero igual se tiene que capacitar a cualquier tipo de policía existente. Yo nomás les quiero decir una cosa. El éxito, a ver, lo dije yo en la presentación de mi iniciativa, de nuestra iniciativa. México corre en contra del reloj que corre en otros países. En casi ningún país se eliminan las policías municipales. En todos los lugares donde hay sistemas policiales como el nuestro, sigue habiendo policías municipales. Por una razón, la policía ¿qué tienes que recuperar la policía a la que le tengas confianza? La policía de Cercanía. proximidad. La policía De vecinal. cercanía. De proximidad. No, la de proximidad es para asuntos de buen gobierno. ¿Sí? Esa es la policía. Y en eso, en los municipios donde no habrá policías que tengan función de seguridad pública, lo que proponemos es fuerzas del orden para garantizar el cumplimiento del bando de policía en gobierno, que es convivencia. ¿Quién va a ir a desapartar a 2 borrachos? ¿Los Rambos? ¿La policía militarizada? Que se están peleando en la calle 2 mujeres. Que eso es imposible, pero que se están peleando, ¿no? ¿Quién va a ir? Por un hombre. ¿Con un R-15 van a llegar? ¿Sí? Senador, ¿de cuántos policías, o sea, en el caso de la Policía Estatal Única, de cuántos elementos a nivel nacional estaríamos hablando? Esa ni siquiera hay una proyección. Por ejemplo, Ciudad Juárez tiene 6,000 integrantes. Policía Estatal de Chihuahua tiene 1,200. ¿Y las de Guerrero? No sé, eso que lo conteste. Más o menos igual, digamos, tienes alrededor de 1,200 en Acapulco y tienes, digamos, tienes un 10% concentrado en todo el estado, mientras que el 90% está en las principales Y ciudades. el otro es León. Tiene 5,000 integrantes la policía. León. ¿Sabes cuánto tiene Morelos como policía estatal? 2,000. 2,000. O sea, hay fenómenos de disímbolos, de ese La tipo. policía metropolitana. ¿Me explico? Así es simple. Es una cosa muy Heterogéneo. Sí, muy en León complicada. tienes 4,800. La policía 1,200. metropolitana de Monterrey. Sí. Es la que está tan costosa, ¿no? Entonces, no puedes establecer más que un criterio así. No aplica, pues. No Bueno, pero aplica. algo que podría decir tomarse la iniciativa del presidente o no transita es Bueno, esta situación de que la yo- federación intervenga yo lo parcial que- o total en aquellos No. municipios. A ver, la federación está obligada a prestar servicios de seguridad pública en todo el territorio. En todo el territorio. Si ustedes se meten a ver cómo funcionan las policías de México, vas a encontrar que tienes mandos que no tienen coordinación. Que no tienen coordinación. Simplemente. Entonces, hoy, por ejemplo, si en una policía estatal se salen de los territorios de un estado, la policía federal se desfonda al estatal.
Y si se salen de ciertos territorios el ejército y la marina, se desfonda todo. Se desfonda todo. No, pero ¿qué hacen en algún municipio que estuviera donde hubiera ahí el crimen organizado operando? Ahí y que el estatal ya no tuviera posibilidades tampoco. Ahí sí cabría que desde la federación intervinieran. A ver, Andrea, repito, la definición general es: la seguridad pública es una función prevista en la Constitución para ser desempeñada por la Federación, por los estados y por los municipios. La propuesta de Peña es eliminar esa función del municipio y por eso se eliminan las policías. ¿Quién se hace cargo de la seguridad pública? El Estado y la Federación. ¿Sí me explico? No se lo entiendo. Si la Federación se sale de un Estado, se desfonda la estatal. No tiene capacidad. Sí, pero por ejemplo la federación no persigue delitos del foro común. Ese es otro problema. O sea, estatales y municipales son delitos del foro común que no persiguen ¿Saben delitos del foro federal. cuánto delitos, de suma de delitos que hay en el país? Es un muy buen elemento. ¿Sabes cuántos es el 90% del pueblo? ¿Son del foro común? Solo el 8% son federales. Pero al final la seguridad pública, ¿sí me explicó? Sí, es una Por eso pirámide. requieres de una serie de competencias. ¿Quién va a reaccionar, repito, ante un asalto de quitarle el bolso a una X persona en el municipio de Tehuacán, Puebla? ¿Los rambos estatales? Es la policía que está ahí. O el asalto a un No, Oxxo, ¿no? tampoco Sí. va a llamar a elementos del ejército para borrachos. No, por eso son otras cosas. El ejército aparece cuando ya hay, pero también es otro tema. Yo sí me pronuncio porque haya una regulación ya de la participación del ejército y la marina en estos asuntos. Si no, a la vista de todos se viola la ley. O real o no real, o un poco real la detención del Chapo, ¿me explico? De la marina en temas de persecución de delitos. Cuando la marina y el ejército hoy constitucionalmente solo tienen que ver con... No delitos del fuero federal, Armas de seguridad nacional, soberanía, Armas de fuego. ¿sí? Integridad del territorio. Ya hay que verlo como una cosa así. Regular la participación del ejército y de la marina para restablecer, digo, yo también, vean ustedes cómo están las fuerzas del orden. ¿Es posible, es suficiente la participación de la Federación de los estados y los municipios para restablecer el escenario de seguridad pública? No es suficiente. Hoy sin el ejército y la marina no es suficiente. Oye, coordinador, ¿van a trabajar en conferencia o estos 30 días que están proponiendo es solamente Senado de la República? Esta sería una primera pregunta. La otra, me gustaría hacerte otro tema de la Asamblea. Es solamente del Senado. Solamente un asunto a la pregunta de Andrea. Es la Comisión Nacional de Seguridad Pública la que define, es la Comisión Nacional de Seguridad Pública que está propuesta por nosotros, la que definirá si es que un municipio carece de capacidades o ha sido infiltrado, la que definirá cómo será esa subrogación por parte de la Policía Estatal y la Policía Federal. Es decir, habrá una fuerza pública en el área federal y en el área estatal la que tomará el control de esa implementación de la seguridad pública. A partir de una definición de la Comisión Nacional. Ya no el ejército ni la marina. La estatal y la municipal. Ya no el ejército ni la marina. Tendría que subrogárselo a la federación. Yo creo que debe regularse eso. El modelo es un modelo... Sin la marina y el ejército se colapsa hoy. Si lo que tú tienes es identificado un espacio territorial en el cual una de las policías no puede implementar la seguridad pública, pues tendrá que ser el orden jerárquico superior que lo pueda hacer. Un mando muy alto de la Policía Federal, al senador Ríos Peter y a mí, nos comentaba del número de policías que hay federales y de la circunstancia de que si hoy detuviera un policía a un delincuente, ¿a dónde iba a ser procesado? Hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Nada. Y una posibilidad de detención en penales es desproporcionado. O sea, sí es un asunto general que cuando se mete uno a escudriñarlo,
encuentra una serie de cosas de enorme dificultad por lo que respecta a los recursos con los que se... Pero otra me preguntaste... Lo del protocolo. El protocolo, miren, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene su desempeño, está previsto en una ley, la Ley de Seguridad Nacional, no en la ley reglamentaria del Congreso, no en la ley del Congreso. ¿Sí? Su desempeño tiene un propósito: control parlamentario sobre la política de seguridad nacional. Control parlamentario. Por tanto, el hecho de que tenga facultades de pedir información es para cumplir sus funciones de control parlamentario en los temas de seguridad nacional, no para poder hacerle llegar a los partidos políticos información sobre los vínculos que con el crimen tuvieran eventualmente las personas, hombres o mujeres, que aspiren a ser sus candidatos. Y yo firmé esa carta, Andreita. Qué mala eres, ¿por qué me preguntaste? ¿Sí? Dice que es su amiga, ¿eh? Pues sí, eso sí. Porque me lo pidió el presidente. ¿Sí? De su partido. Pero yo, esta es la tercera vez que Presidente siento del presidente. el presidente del partido. Pero sí, pero yo he sostenido públicamente este criterio, pues, inclusive, regálales esto. Es una nota técnica que el equipo técnico de mi grupo me hizo sobre ese asunto. ¿Sí? El que la quiera, ¿eh? Sí, gracias. Sí, dásela, ¿no? Es una nota técnica, donde no tiene facultades, pues. El tema de la Procuraduría, a mí se me hace que sí debe de correr. Porque entonces, ¿ante quién pido información? ¿Ante quién pido? Y debería de haber una reforma a la ley electoral para caracterizar de manera más correcta la llamada carta de antecedentes no penales. ¿Quién la debe expedir? Pues solamente la pueden expedir las organizaciones policiales de investigación que tengan banco de datos. Y ahí no encuentro otra más que la PGR. Ni modo que se vayan a pedir a CISEN. Digo, sería como infamante, ¿verdad? La PGR. Es como cuando los papás de una chica bien se enteran que su hija ya anda de novia, ¿no? De novio, tiene su novio. Pues preguntan quién es el muchacho, ¿verdad? Y se lo preguntan pues, a sus amigos o a los que lo conocen. Aquí yo sí veo que debiera haber una disposición del gobierno, pero debiera haber una reforma a la ley electoral. Pensemos en eso, Armando. Sí, claro. Armar una instancia de coordinación de información. ¿Me explico? Reforma a la ley electoral para ese fin, para que sí fuera una obligación de la Procuraduría poder dar información. Inclusive, ahí está la idea, ahí les va la idea que me la dio mi equipo técnico. Dice, transgrede la secrecía, dijo Osorio, el tema de la presunción de inocencia, el tema de los datos públicos, no, que se quede como información reservada solamente para ser enviada a la autoridad electoral, no a los partidos. Piden los partidos la información que tengan sobre los datos dudosos, se remite a la autoridad electoral y ahí queda en calidad de reservada, pero con eso es suficiente para que se niegue el registro de cualquier persona que tenga vínculos con el crimen. Es un sesgo, ¿no? Porque la opinión pública no va a saber por qué se Bueno, niega el registro. pero ¿por qué tienes que saber tú? A ver, Porque tenemos que saber, porque tenemos que saber por quién vamos a votar. bueno, no le van a dar el ¿Por quién no registro. vas a poder O por votar? quién no voy a poder No, votar. momento, a ver, es que el alcance no lo expliqué bien. O sea, piden los partidos, estoy pensando en una iniciativa con elementos, piden los partidos, no el interesado. A ver, Juan Pérez, Armando Ríos quiere ser candidato a gobernador de Guerrero. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Caso, Sí. por ejemplo. Le dice a su partido que pida información. El partido pide información. Si no tiene nada, se lo dice al partido.
Si hay algo, le dice que le manda la información al INE para no ser registrado. Esa es una idea inicial, ¿eh? Y que ni siquiera estoy defendiendo esa posición, ¿eh? Estoy pensando en voz alta de una cosa que ayer comentamos por la noche. Pero hay un deslinde de responsabilidades, porque la labor primigenia tiene que ser de los partidos. Está bien. No voy a defender esa iniciativa porque no la he presentado. Bueno, Estoy dando ideas nada más. de entrada, si yo me soy militante de un partido y me voy a postular, pues mi partido tiene que conocer mis antecedentes. Claro. Y a partir de Pero ahí, si los antecedentes de alguien están vinculados con una averiguación, esa averiguación va a tener ahí una debilidad porque es la secrecía, la reserva, también puede ser afectada. Digo, por lo que dijo ayer Osorio dijo eso, el debido proceso, la secrecía, todo lo demás, respeto a derechos, sí. Yo por eso ayer que estábamos viendo eso, sacamos ese análisis. Pero en fin, eso ni siquiera es algo que exista todavía. O sea, no va con la comisión bicameral. No. Perfecto. no se puede convertir en antes. Bueno, pues Paco tenía una última pregunta sobre... Yo te quiero preguntar, ¿no? La penúltima pregunta sobre... Porque creo que va a preguntar sobre una cosa muy interesante. Sobre la Asamblea Constituyente. ¿Qué tipo de perfil deben ser estos 60 diputados? En la mañana dijiste que tendrían que abrir las cartas los partidos políticos para que no haya incondicionales, pero ¿cómo se puede hacer para que precisamente no lleguen incondicionales? Bueno, yo desde cuando se declaró la constitucionalidad de la reforma, lo que emplacé a los partidos políticos es a que abran sus listas, para que en su lista de candidatos y candidatas 60 estén no solamente cuadros partidarios, sino estén voces ciudadanas. Ese es el emplazamiento. Y el emplazamiento que hice al presidente Peña y al jefe de gobierno es que en los 6 y 6 que le tocan, que no metan incondicionales, que metan también líderes reconocidos por su honestidad, capacidad, vinculación con la sociedad. ¿Sí? Y dije también que en las cámaras del Congreso pues mandemos a los mejores legisladores para que hagan una representación y construyan la mejor constitución. ¿Cuál es la mejor constitución? Yo hice una caracterización en la mañana, que es porque el jefe de gobierno, y todos han dicho, es progresista, moderna, vanguardista, que consolide derechos y que abra otros derechos. Yo le puse una nueva caracterización, una constitución ciudadana de la ciudadanía. Esa es la visión que se debe tener para este proyecto. Un proyecto ciudadano de constitución, que no se aleje en los parámetros que hoy la gente quiere ver como la carta fundacional de una ciudad, de la ciudad de México. Señor, ayer en el Consejo General del INE, PRD, PAN, Morena se inconformaron por las reglas que pone el Consejo General para el proceso electoral para la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ve usted esas divergencias? Entonces se inconformaron por el financiamiento, Sí, porque dan un financiamiento igual a todos, ¿sí? 10 millones de pesos parece, ¿sí? Y eso rompe con la forma como se ha estado entregando los recursos, que es una plataforma del total 30% equitativo. O sea, del presupuesto que se aprueba, el 30% se reparte por igual a los partidos, ¿sí? Y el 70% es por representación proporcional. ¿Sí me explico? Entonces, aquí cuando dan cantidades iguales a los partidos, pues están afectando a los partidos mayores, que sería Morena, PRD, PRI, PAN, Verde y para abajo, por eso. Pero también observo que ya hay posiciones de campaña. Desde ayer y desde antes hay posiciones de campaña, que son legítimas también. Las estrategias electorales de cómo verse como partido
compitiendo por los constituyentes. El partido que dijo que no va a aceptar el financiamiento, pues es una posición de campaña ya. Así hay que verlo y no me sorprende, pues. Es perfectamente aceptable y cada quien tendrá. Yo creo que esto va a crecer mucho, va a dar para que pueda haber un proceso constitucional importante. Dinos algo de este tema, ¿no? Señor, el INE, antes del senador Peter, ¿el INE se salió de sus facultades en esta resolución? No tiene facultades. Se le dice al INE que él no puede legislar más que ajustarse a las reglas, pero es una interpretación que está resuelta. No le salió de sus facultades, van a impugnar, hay impugnaciones, que la resuelva la autoridad electoral y que se asuma como decisión final la que tome el Tribunal Electoral correspondiente. Sí, bueno, sin duda alguna, cuando se considera que la Constitución de la Ciudad de México será una Constitución progresista, vanguardista, moderna, ciudadana, pues es no solamente la oportunidad para dotar de un instrumento jurídico de esa magnitud a los capitalinos, sino es una ruta para dotar de instrumentos de esa dimensión a los ciudadanos mexicanos. Hoy la visión que nosotros dijimos durante todo el proceso de discusión legislativa fue ratificado. Hoy son 99 años de la Constitución de 1917. Una Constitución que, si bien ha tenido cambios importantes a lo largo de estos 99 años, se ha quedado corta ya en mucha de la dimensión de la participación, de la exigencia, de la posibilidad de que los derechos de los mexicanos sean, pues, de estos 120 millones que somos ahora, sean de ese talento hacia los futuros años. ¿Cuál es la verdadera oportunidad para ello? La Constitución política que se habrá de construir para la Ciudad de México. Y habrá de haber un debate, sin duda alguna, nuevamente entre los que sean liberales y los que sean conservadores, entre los que sean progresistas y los que sean retrógradas, en los que quieran tener una visión de avanzada y los que quieran mantener los privilegios de la clase política, de los sectores que tradicionalmente a nivel de élites han gobernado la Ciudad de México, pero que también son representativos del país. Por eso estamos convencidos que aquí en el Senado será fundamental darle seguimiento muy puntual. Por eso celebramos que hoy se haya instalado este equipo amplio de trabajo, y yo estoy convencido que todos y todas las legisladoras tienen la obligación de involucrarse profundamente por el impacto y la resonancia, no solamente que tiene la ciudad capital, sino por el nuevo momento que se puede construir hacia adelante para el país. ¿Ustedes ya tienen idea de quiénes van a proponer por parte de lo que les corresponde? Nos corresponde de 2 a 3, me falta el acuerdo en ese sentido, y sí, me han expresado como coordinador el interés de estar como constituyentes varios senadores, pero será un procesamiento tranquilo, adecuado, como el que nos ha caracterizado a nosotros. La nota es, por favor, sale Sofío, entra Cordero. Es buena, es muy buena.